Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Vamos a Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Bien, voy a tomar la lectura. Me siguen con su vista, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho, y Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Dios y Padre, una vez más venimos ante ti, sabiendo, Padre, que somos incapaces de cualquier cosa para ti, Señor. Y venimos humillados y venimos con la disposición, Señor, de que tú obres, de que tú hables a nosotros, que tú hables a nuestras vidas, que tú transformes y que tú, Padre, nos permitas entender todo lo que nos hablas y todo lo que tú nos enseñas. Padre, danos tu espíritu en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, para poder comprender, para poder atender a tu palabra, a poder aceptar tu palabra en confrontación, en ánimo, Señor, y que nos permitas, Padre, ser hijos en Cristo, hijos que te obedecen, Señor, que aplican todo aquello que aprenden, Señor. Guíanos en este tiempo. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, por esta gran disposición, esta disponibilidad que tienen para estar aquí, Señor, y que podamos juntos escucharte y podamos juntos salir de este lugar gozosos a hacer tu voluntad. Te glorificamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos comenzando este capítulo 5 ya del Evangelio de Marcos. Se abre un nuevo bloque. El evangelista Marcos escribe Marcos con bloques donde él quiere comunicar un tema, ¿no? Ya vimos el bloque pasado que él está comunicando esta diferencia entre falsos cristianos, entre verdaderos cristianos, esta diferencia entre quienes son miembros de su familia, quienes no lo son,
este contraste entre religiosos y cristianos. Y se abre este bloque en donde nos muestra Marcos quién es Jesús de acuerdo a situaciones fuera de lo común. Ya vimos la semana pasada que él tuvo esta autoridad, ¿verdad?, de calmar una tormenta. Y ahorita vamos a ver esta situación en la que él tiene igual la autoridad para sacar demonios, ¿no? Y llama la atención que cuando le pregunta el nombre a este demonio, le dice Legión me llamo, ¿no? Esta persona estaba, por así decirlo, llena de demonios, ¿no? Que Jesús en su autoridad le permite, puesto que este demonio, bueno, esta persona endemoniada le dice, llévame con los cerdos, ¿no? Y entonces había como 2000 cerdos y estos demonios van hacia los cerdos, ¿no? Entonces esto nos hará una reflexión muy importante, porque aunque no quiero decir que sin Cristo estamos como tal, endemoniados como tal, sino que hay una similitud en cuanto al comportamiento, que lo vamos a ver aquí como más a detalle, pero sí que reflexionemos en cómo este endemoniado actuó y cómo sin Cristo, ¿verdad?, nosotros actuamos en un sentir no de decir que exactamente estamos endemoniados, sino de poder reflexionar en cuanto a quién acudir, ¿no?, a Cristo. Ya vimos el calmador de tormentas, que es Cristo mismo, el Dios de autoridad sobre la creación natural, sobre la humanidad, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí a Jesús como aquel libertador del pecado y de Satanás, ¿no? Cuando Marcos habla acerca de quién es Jesús, lo va a hacer a través de situaciones fuera de lo que el hombre puede hacer o fuera de lo que el hombre puede tener control. Todo esto para mostrarnos. Marcos quiere mostrarnos aquí el poder de Jesús, quiere mostrarnos la autoridad de Jesús y la soberanía de Jesús, ¿no? Entonces, entrando un poquito en contexto para poder llegar ahorita al texto, capítulo 5, recuerden que los discípulos están en la playa, en Capernaum, entonces había mucha gente, entonces Jesús les dijo, vamos, pasemos al otro lado, ¿no? No se esperaban, bueno, los discípulos no se esperaban esta tormenta, en esta tormenta ellos iban a aprender a depender de él. Viene la tormenta, es probable que estos discípulos y tanto Jesús pues querían estar más tranquilos, es por eso que de Capernaum se dirigen al oriente, en donde en aquel lugar en el oriente no había tanta gente, estaba como más tranquilo. Entonces se les presenta esta tormenta en medio de este viaje, ¿no?, de estos fuertes vientos en ese lugar. Y vimos aquí que los discípulos, ¿verdad?, no pudieron tener control de esta tormenta, así que acudieron a Jesús, y Jesús los confronta de alguna manera como diciéndoles, ¿cómo no tenéis fe?, ¿verdad? A lo que ellos respondieron, ¿quién es este?, ¿verdad? Ellos estaban reconociendo a Jesús, ¿verdad? Y dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban ellos sorprendidos, pero ellos en esa situación estaban aprendiendo, estaban conociendo a Jesús como aquel Dios de autoridad, como aquel Dios de poder. Entonces, ellos se llevaron esta lección y fue tanto su impacto que ellos reconocieron y ellos estaban reafirmando su fe en él. Ahora, este tipo de situaciones no terminarán, como te decía, en esta escena, sino que en las siguientes 2 escenas, que comprenden hasta el capítulo 6, ahorita vamos a ver del 5, del 1 al 20, veremos este tipo de eventos, ¿no?, estas situaciones fuera de lo común para los discípulos o para las personas. Entonces, aquí es donde entramos al versículo 1 del capítulo 5, que nos dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Entonces, en el verso 35 del capítulo 4, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, pasaremos al otro lado, ¿no? Jesús les estaba afirmando que pasarían al otro lado. Y entonces, a pesar de que tuvieron esta gran experiencia con la tormenta, ellos llegaron a salvo, ¿verdad?, a la región
de los gadarenos. Gadarenos porque a la región donde llegaron era Gadara, una región gentil, una región pagana. Ahí en esta región normalmente moraban griegos o moraban personas judías que se habían casado con griegos o en su caso con romanos. Al final del texto nos va a hablar acerca de estos 2000 cerdos. Esto nos indica que en este territorio se criaban este tipo de animales, es decir, no era un territorio totalmente judío, puesto que los judíos no comían cerdo, ¿verdad? Entonces, por esto nos habla de que esta región era pues pagana, ¿no? Que era gentil. ¿Qué pasó al llegar? Dice versículo 2, vamos a leer del 2 hasta el 5, fíjense lo que está pasando. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras, ¿no? Entonces, es decir, Jesús sale de la barca, es decir, llega al oriente, a esta ciudad de Gadara, y entonces inmediatamente viene a él un hombre que tenía, aquí lo dice como un espíritu inmundo, pero más adelante va a reafirmar que realmente eran varios demonios, ¿no? Este hombre dice aquí que vivía en los sepulcros, ¿no? Mateo nos hace una especificación más, que en realidad eran dos hombres, pero yo creo que aquí Marcos se enfoca en este hombre que se acercó, ¿no? Entonces, Marcos y Lucas, como lo estamos viendo ahorita, se centran en este hombre que vivía en lugares donde se depositaban a los muertos. Es decir, este hombre que estaba endemoniado vivía en un sepulcro, vivía en un, digamos por así decirlo, una tumba. Ahí vivía. Entonces tenía este espíritu y en él se manifestaba una gran fuerza, ¿no? Dado que nadie podía atarle, o sea, nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Entonces, cuando ya la gente lograba atarle, tanto era su fuerza que hacía pedazos las cadenas, ¿no? Y desmenuzaba los grilletes, es decir, estas pulseras que tienen las cadenas para que no se moviesen. Entonces, vemos aquí un poco las características de este hombre endemoniado, ¿no? Dice versículo 4 que nadie podía dominarlo, ¿vale? Tenía mucha fuerza, estaba tan, digamos por así decirlo, poseído de estos demonios que nadie podía dominarlo. Y luego dice que todos los días y a todas horas daba voces en los montes y en los sepulcros. Este dar voces tiene como un significado de aullido, daba como aullidos de día y de noche, ¿no? Y asimismo, puesto que no tenía control de sí mismo y nadie podía tener control de él, entonces este mismo se lastimaba su cuerpo por este tipo de fuerza que él presentaba, ¿no? Lastimaba su cuerpo con las piedras afiladas, puesto que los sepulcros, recuerden que eran de piedra, ¿no? Entonces se lastimaba bastante. Entonces esto también nos habla de la condición en la que estaba este hombre, ¿no? Una condición muy mala, quizá a lo mejor sangrando, a lo mejor con moretones y con un aspecto muy, muy malo. En pocas palabras, los demonios que habitaban en este hombre lo controlaban. Caracterizaban a él suciedad, quizá impureza, y la causa de mucho daño a su cuerpo. Aunque el hombre con el espíritu inmundo rompía cadenas, destrozaba estos grilletes, este seguía atado a múltiples demonios en él, que lo llevaban a estar en esta condición. Suciedad, impureza, se hacía daño a sí mismo. Y entonces, aunque este caso es un caso especial en este hombre, sabemos que en el momento que se siembra la simiente de la serpiente en Adán, cuando ellos pecan, Adán y Eva, se siembra la simiente, ¿verdad? La simiente de la serpiente, que es la simiente del pecado. Entonces el pecado, Adán lo recibe, ¿verdad? Y entonces como Adán lo representaba, este pecado se extiende a toda la humanidad.
Y este pecado es dado a toda la descendencia de la humanidad porque, te digo, nos representaban. Por eso es que el hombre naturalmente es pecador, porque la simiente de Satanás se sembró en el hombre, ¿no? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. De alguna manera, entonces, al sembrar esa simiente de la serpiente, que es la simiente de Satanás, de alguna manera hay un comportamiento tendente a las características de lo que Satanás hace, ¿no? Como es la mentira, como es el quebrantar a otro, ¿no? Dice Romanos 5:11, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Con esto, como te decía al principio, no quiero decir que sin Cristo todos están endemoniados, ¿verdad? Pero esta es la tendencia al comportamiento de una manera opuesta a Dios, como lo hace Satanás, ¿no? Dado que sin Dios éramos vulnerables a Satanás y a sus demonios. Es decir, nos relacionábamos sin Cristo, sin Dios, nos relacionábamos con los muertos. Sin Cristo, olíamos a muerto. Sin Cristo, parecíamos ser libres, pero estábamos atados al pecado, como este hombre. ¿No? Era tanta nuestra fuerza que cuando decíamos, ya le voy a bajar tantito, otra vez, ¿verdad? Agarrábamos fuerzas para pecar. No nos importaba pecar. Decía, ¿quién me puede decir algo? Yo puedo seguir pecando, ¿no? Me deleito en este pecado, ¿no? Nos lastimábamos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Puesto que nos metíamos sustancias y lastimábamos nuestro cuerpo, ¿no? Dañábamos nuestro cuerpo mismo, ¿no? Es decir, tal cual como este hombre, nadie podía dominarnos, ¿no? Nos decían nuestros papás, nos decía la gente que nos ama, ya deja esto, ya corrige esto, pero nada podía dominarnos. Nos heríamos físicamente con vicios, maldiciones. Y aquí resulta una pregunta importante. ¿No te parece que estas características son una imagen de lo que éramos sin Jesús? Es decir, olíamos mal a muerto, parecíamos libres, pero estábamos atados al pecado, nos deleitábamos en él, nadie nos podía dominar, nos heríamos físicamente con vicios, nos exponíamos hasta altas horas de la noche en algunos lugares, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde reflexionamos. No quiere decir que nos parecemos a en el sentido de estar endemoniados, sino que hay una similitud, una imagen de lo que nosotros éramos sin Él. Por eso debemos entender que de todo esto que nosotros vemos aquí, estas características, de esto el Señor Jesús nos ha liberado. De todas estas cosas el Señor nos ha libertado. Vemos en este pasaje una imagen de lo que es estar sin Cristo. Y esto nos debe llevar a rendirnos y decirle gracias, Cristo, por tu salvación, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, ¿verdad? El poder nosotros ver la situación de este endemoniado nos debe llevar a ver nuestra situación sin Cristo y nos debe llevar a sí mismo a clamar a Dios y decirle gracias, Señor, porque tú me has libertado. Gracias porque ahora contigo puedo estar libre, puedo estar contigo, puedo gozar de tu amor, de tu perdón. ¿Mm? Señor, gracias porque sin ti estaría sujeto al amo y Señor de este mundo que es Satanás. ¿Mm? Fíjate la expresión de este hombre, del Gadareno, dice el 6 y 7, vamos a leer. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, el hombre vio que Jesús venía y no actuó como regularmente lo hacía. No aulló, no hizo otro tipo de cosas, sino que él corrió y se arrodilló. Él sabía, este hombre endemoniado, sabía que estaba enfrente de Dios, estaba enfrente de la autoridad suprema de todo lo existente.
O sea, este hombre que estaba endemoniado, cuando vio a Jesús, no hizo las mismas cosas que hacía siempre. Aullar, ¿no? Hacer fuerza, sino que vio a Jesús y lo que él hizo fue arrodillarse ante aquella autoridad suprema de todo lo existente. Por eso él preguntó: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocieron quién era él y le suplicó y le dijo: no. Fíjate el 8 que dice: porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Este hombre le dijo: no me tortures, no me tortures. Eso lo dicen en la Nueva Traducción Viviente. Y el 8 dice: porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Me encanta porque la presencia y la palabra de Jesús fue una tortura para él. La presencia de Jesús y la palabra de Jesús fue una tortura para estos demonios, porque sabían quién era Jesús, sabían de su autoridad, estos demonios sabían que estaban enfrente del Hijo del Dios Altísimo. Eso nos habla de que solo Jesús pudo y podía sacar demonios que acechaban a este hombre. Por eso dice anteriormente que nadie podía controlarlo, nadie podía calmar a este hombre. Pero solamente con Jesús, con su pura presencia y con su autoridad, logró calmarlo. Jesús logró calmarlo, puesto que él tenía potestad incluso tiene potestad sobre los demonios. Y esto es lo que pasa cuando Jesús llega a nuestra vida y planta la semilla, ¿no? Porque ponte a pensar, dejar algo que tanto amabas por tu pecado es tormentoso. Cuando tú viene la semilla y empieza a echar raíz, comienzas a ver a Cristo, comienzas a entender el propósito de Dios, entonces eso va a chocar con tu pecado. Se va a confrontar el pecado con la gracia de Dios, y entonces llega un proceso de tormenta y un proceso de dolor. Porque tanto amábamos el pecado que cuando viene la gracia, entonces cuando viene esa transformación de que la palabra está echando raíz, entonces llega un momento en que en el pecado decimos: ¿por qué me atormentas? Porque estamos en ese cambio de dirección, en ese arrepentimiento. No sé de dónde te ha rescatado a ti el Señor, pero seguramente la transformación fue un poco dolorosa, fue tormentosa. Fue tormentosa esa, pero al final descansadora, al final en paz. Imagínate dejar la tranza. Es algo que la tranza es algo, o el dinero ilícito es algo que ama a la gente. Imagínate dejarlo de un día para otro. Es tormentoso, duele. Imagínate dejar la fornicación, el chisme, el yugo desigual. Cuando viene Jesús, viene su evangelio, nos inunda su evangelio, hay un choque y hay una tormenta. Y es cuando viene el arrepentimiento, porque el arrepentimiento también tiene que ver con compungir, que es el compungir es entristecerse de mi pecado, para entonces yo cambiar de dirección hacia Dios, ¿no? El arrepentimiento es metanoia, es el cambio de dirección hacia Dios. Entonces viene ese tormento. Y viene el Señor: perdóname, porque yo hacía esto, pero ahora quiero caminar contigo. Por eso, pues muchos no quieren seguir a Cristo, porque seguir a Cristo implica morir, implica tormento, implica morir a mis deseos, implica morir a la carne. Y el morir va a doler, y el morir va a atormentar. El seguir a Cristo es morir a los sueños, es morir a nosotros mismos, imagínense. Seguir a Cristo es: niégate a ti mismo, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo estás ahora? ¿Ya moriste a ti? ¿Ya tú estás siguiendo a Cristo? ¿Estás siendo ese seguidor, ese discípulo
de Cristo? ¿Ya te ha confrontado el Señor en tu pecado? Es necesario a veces pasar por este tormento para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, podamos reconocer nuestra condición. Y en la gracia entonces decir, gracias Señor, porque tú me hiciste ver este gran pecado que tengo para que ahora pueda darme cuenta de que tú lo eres todo para mí ahora. ¿Cuál es tu reacción ante la presencia de Dios? Estos demonios tuvieron una reacción, pero como lo pasó con el demonio anterior, Jesús no aceptó esta declaración, puesto que eran demonios, ¿verdad? Pero estos demonios se arrodillaron. ¿Cómo es tu reacción ante la presencia de Dios? ¿Cuál es tu reacción cuando tú vienes aquí y se te presenta a Dios como el Dios de autoridad, se te presenta a Dios como el Dios calmador de tormentas? ¿Cuál es tu reacción ante esto? Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay una reacción demoníaca que es que ellos ven la presencia de Dios, reconocen la presencia de Dios y tiemblan porque reconocen su autoridad. Pero comparado con nosotros es que a veces nosotros venimos ante Él, vemos su autoridad y ni siquiera temblamos. Ni siquiera decimos, voy a cambiar, voy a que en Cristo Él me transforme, sino que dijimos, me vale, ya escuché, me vale, voy a seguir haciendo lo mismo. Los demonios, aunque sea, tiemblan y nosotros a veces ni siquiera eso. Esto nos debe llevar a mucha reflexión e incluso a decir qué fe tengo, si es una fe verdadera o una fe demoníaca. Porque la fe demoníaca es sí reconocen, pero no, sí reconocen quién es Dios, porque dice aquí Santiago, bien, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo evalúas tu fe ahorita? ¿Crees en Dios? Amén, ¿verdad? Sí, yo sí creo en Dios. A ver, ¿obedeces a Dios? ¿No? ¿Sigues a Dios? ¿Estás en Cristo? ¿No? Porque tú debes recordar que los demonios también creen y ellos tiemblan, pero ellos no se sujetan a Dios. ¿Cómo es tu sujeción al Señor? ¿Cómo reaccionas tú ante la presencia de Dios todos los días que vienes a Él? ¿Es una fe que te lleva a hacer lo bueno, a hacer su voluntad? ¿O es una fe de que nada más le reconoces, pero no haces nada por atender? Aquella fe que reconoce, pero no hace nada por atender, o no practica lo que aprende o lo que cree, es una fe demoníaca. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es tu reacción? Fíjate, Jesús, ¿cómo trata con esta situación? Versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, el hombre tenía un espíritu inmundo, pero muchos demonios dentro de él. Por eso contestó, Legión me llamo. Jesús preguntó su nombre para evidenciar la realidad y la complejidad del caso. O sea, para el hombre natural, puesto que nadie le podía controlar, era un caso complejo, este endemoniado. O sea, nadie podía hacer algo por él. Solo Jesús podía hacerlo. Y Jesús le pregunta su nombre y él le dice, Legión me llamo. Entonces, aquí observamos esta complejidad de que alguien pudiese hacer algo por él, ¿no? Y no pregunta su nombre porque él quisiera realmente saberlo, sino para que los discípulos que estaban ahí pudiesen ver quién era Jesús, que él era la autoridad por sobre los demonios. Y entonces, fíjense, una legión eran como 6,000 personas. Una legión de soldados de romanos era pues unas 6,000 personas, o dependiendo también refiriéndose a romanos eran como 6,000, de 4,000 a 6,000. Dependiendo, los griegos tenían otro número de personas para una legión, pero esto nos da una idea más acertada de todas las características que vimos en los primeros versos sobre la conducta de este hombre, ¿no? Ellos intentaron intimidar a Jesús diciendo, somos una legión.
como diciendo, somos muchos, pero no hicieron nada al Dios de autoridad. Tanto que, fíjate, el versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo para no quedar inactivos, puesto que los demonios tienen esa característica que pueden ir de persona a persona, ¿no? Entonces le dijeron que no los mandara al abismo para no quedar inactivos y entonces seguir atormentando a la gente. Esto es lo que desean los demonios, atormentar, que predomine la muerte, que predomine el pecado, que predomine la maldad, ¿no? Y dice el 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Envíanos a los cerdos. Tal era su ruego de no quedar inactivos que le rogaron estar en los cerdos, ¿no? Y enseguida vemos la potestad de Jesús sobre ellos, y dice en el 13, y luego Jesús les dio permiso. Jesús les dio permiso. Vean esta potestad de Dios mismo, de que los mismos demonios están bajo su autoridad y bajo su soberanía. Entonces Jesús les dio permiso de aquello que ellos solicitaron. Y dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Estos demonios, Jesús les dio ese permiso de morar en los cerdos, y estos cerdos se precipitaron, fueron a una peña y se aventaron, se ahogaron al mar. Interesante, porque vemos aquí los demonios ni siquiera pueden afectar a los puercos, a los cerdos, sin el permiso de Dios. Jesús permitió esto porque su demostración total de su autoridad sobre los demonios y Satanás sería a través de la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús estaba dando una probada de lo que haría en la cruz del Calvario. Y esta es una de las cosas de las cuales Jesús nos salva, de los demonios y de Satanás. Si tú estás en Jesús, si tú estás en Cristo, Él protege a su grey de las potestades, porque todo aquel que cree, Él está limpiado con la sangre de Cristo, puesto que Él triunfó en la cruz por sobre estas potestades, por sobre Satanás. Es decir, Jesús no solo nos libera del pecado, de condenación, también nos libera de la vulnerabilidad de Satanás y de los demonios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:10 al 17 nos invita, ¿verdad?, a equiparnos del Señor, aquella armadura, la armadura de Dios. Y observen que cada armadura de Dios, cuando Pablo les dice vístanse, pónganse, tiene que ver con los demonios, tiene que ver con las potestades, tiene que ver con Satanás. Vamos a Efesios 6, 10 al 12. Vamos a leerlo despacio para que lo vayamos digiriendo bien. Dice, por lo demás, hermanos míos, hablando Pablo, ¿verdad? Aquí les da esta instrucción el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este llamado a la iglesia: fortalézcanse
en el Señor y en el poder de su fuerza, como diciendo, vean quién es el Señor, Él es el Dios de autoridad, el Dios de poder. Y luego les dice en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Observa este propósito, cuando dice vestíos, dice para que podéis estar firme contra las acechanzas del diablo, puesto que el diablo tiene cierto permiso, ¿verdad?, para acechar. El Señor, a través del apóstol Pablo, les dice aquí, fortalezcanse en el poder de la fuerza del Señor. Le dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vístanse? Para estar firme contra las acechanzas de Satanás, del diablo. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando Pablo aquí que la lucha, puesto que la armadura de Dios representa esta lucha, ¿verdad? El estar preparados para la batalla. Él dice, puesto que ustedes deben estar vestidos, ¿no?, porque ustedes tienen una lucha con principados, con potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos llama a vestirnos de la armadura de Dios. Y luego dice el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí reafirma y luego da otro propósito que dice, para que podáis resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que aquí otra vez enfatiza sobre quién es la lucha. Dice, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El amo y señor de este mundo es Satanás. Y entonces, como vivimos en este mundo, donde Satanás es el amo y señor, entonces Pablo dice, vístanse de la armadura. ¿Y quién es la armadura? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Cada equipamiento de esta armadura es a razón de Satanás, es a razón de lo malo, es a razón de los dardos del fuego de Satanás. Todo el vestirnos de la armadura de Dios es para protección, en ese sentido, de las acechanzas del diablo, de gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad, días malos, dardos del fuego. Pero esta armadura se resume en una persona, Cristo. Porque el apóstol Pablo, más adelante en Romanos 13, 12, 14, escucha lo que dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístete de Cristo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Puesto que ya está la noche avanzada, ya el día se acerca. Esta instrucción de Pablo en Romanos, en capítulo 13, viene toda esta parte práctica y dice, desechen las obras de la tiniebla. No está diciendo Pablo, todo va a ser color de rosa porque son cristianos, sino que va a haber acechanzas, sino que Satanás va a estar como león rugiente, sino que Satanás va a estar con los dardos así, viendo a quién darle un flechazo. Y eso va a pasar. En tu trabajo va a haber alguien que te va a hablar, que te va a invitar a algo, ¿no? Que te va a hablar bonito, ¿no? No sé, hay acechanzas. Entonces, dice Pablo, desechen estas obras de la tiniebla y vístanse de las armas de la luz. Anden como el día, anden honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias.
Todas estas cosas, esta lista que pone el apóstol Pablo, nos hace referencia a que todas estas cosas son acechanzas también de Satanás, que él pone todas estas cosas. Y no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Imagínense, ¿se imagina la cara de los discípulos al ver esta situación? Ya se habían recuperado de la tormenta, ya estaban como más tranquilos y de repente ven ahora esta situación de los demonios, ¿no? Y en esa escena no solamente están los discípulos, estaban aquellos que apacentaban a los cerdos. O sea, había dos tipos de gente, los discípulos y los que apacentaban. Por eso dice el 14 y 15, mira, vamos a leerlo. Dice, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. O sea, ven a Jesús, vinieron a Jesús y ven a aquel que estaba atormentado del demonio y dice que había tenido la legión sentado, subraya ahí, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Estaban todos sorprendidos. Los apacentadores huyeron de temor, dieron aviso de todo lo que habían visto, pero lo más importante es lo que dice el 15, que vinieron a Jesús otra vez y vieron al hombre sentado. Ya este hombre ya no estaba aullando, este hombre ya no estaba haciendo fuerza, ya no estaba rompiendo las cadenas por su fuerza demoníaca, ¿no? Estaba vestidito ya. O sea, este hombre ya no estaba desnudo, porque probablemente estaba desnudo cuando estaba teniendo los demonios. Estaba totalmente lastimado, pero ahora estaba sentado, estaba bien tranquilo, ya en un lugar. Y dice, en su juicio cabal. Y entonces eso causó temor de los apacentadores. Como diciendo, lo acabamos de ver que estaba así, ahora está así. Entonces, vean la impresión, ¿no?, de esto. El hombre que posiblemente había estado desnudo, como te decía, en estos sepulcros, ahora estaba vestido y estaba con Jesús. Estaba con vida. Y yo no sé tú, pero yo sí me identifico con este hombre. Yo sí me identifico con este endemoniado. Yo hace 18 años, antes de conocer al Señor, yo sí me identifico juntándome con los muertos, ¿no?, soñando con un éxito profesional, atado a algunas sustancias, ¿no?, atrapado en pornografía, congregándome en los estadios de fútbol. Y de repente un día me encontré como este gadareno, sentado, sorprendido de esta gracia del Señor, ¿verdad? Y vestido de Él. Y la gente, mis amigos, los amigos con los que me juntaba, ¿quién es este? Me decían, ¿quién es este ahora? ¿Por qué este ya no viene con nosotros? ¿Por qué este ya no va? Y me decían, es que ya se volvió religioso, ¿no? Decían, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no estás? ¿No? ¿Por qué ya no eres como antes? Antes eras mejor, eras más alegre, ¿no? Ya no quieres hablar. Y estaba yo como este gadareno, primero con mucha energía, queriendo hacer cosas, queriendo tener éxito, puesto que tenía una carrera. Pero de repente el Señor me sentó, me puso ahí sentadito, tranquilo, con juicio cabal, pude comprender quién era Él, ¿no? Pero fue su poder, fue su autoridad. El mérito todo se lo llevó Él. No sé cómo a ti te rescató el Señor, cómo estabas tú. Quizá puede ser mucho más tranquilo tu conversión, no lo sé. Pero hermano, si tú en estos momentos estás preso del pecado y tú en estos momentos estás encadenado, quiero decirte que solamente Jesús puede sanarte, puede darte libertad. Solamente Cristo puede revestirte. Solamente Cristo puede
vestirte, darte su justicia. Solo Cristo puede darte la paz y la tranquilidad que tú requieres. Solo Cristo puede sacarte de ese gran problema que tienes, de esa gran adicción que tienes, de ese gran pecado que tú tienes. Solamente Cristo, puesto que Él es el Dios de autoridad, Él es el Dios de poder. Tú puedes hacer muchas cosas para bajarle 2 rayitas. Puedes ir a psicólogos, puedes ir a terapias, puedes ir a reuniones con otras personas. Tú puedes hacer lo que sea y eso va a apaciguar un poco el dolor, pero no va a tratar con el problema. Cristo sí lo trata. Cristo lo quita. Cristo hace nuevas criaturas. Cristo hace nuevas, nos da una nueva naturaleza. Cristo nos da su espíritu para que ahora vivamos para Él, le sigamos a Él, para que ahora seamos sus discípulos y vivamos para su gloria. Entonces, si tú estás preso ahorita de un pecado que te acecha y que vives cargado y que vives atormentado, por eso tú tienes que venir a Jesús. Tú tienes que rendirte a Cristo. Tienes que soportar esa tormenta que puede pasar si tú decides entregar tu vida completamente a Jesús. Yo sé que en el pecado, amamos tanto el pecado que nos cuesta poder nosotros morir a eso. Pero ¿sabes qué? Vale la pena seguir a Cristo. Y seguramente cuando tú decidas seguir a Cristo, quizá todos huyan de ti, como lo hicieron estos apacentadores. Quizá todos huyan de ti y te señalen y te digan por qué ya no lo haces, por qué ya no te juntas, por qué ya no dices, por qué ya no te expresas como tal. Y tú podrás decir, pues es que yo no lo hice, fue Jesús. Cristo me salvó, Cristo me dio la libertad y ahora le sigo a Él porque reconozco que eres un Dios de autoridad, un Dios de poder. Fíjate, esto creó gran impacto. Dice el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Date cuenta de 3 cosas. Hay tres ruegos importantes aquí. El ruego de los demonios, que ellos decían, déjanos en paz, Jesús, ¿no? ¿Qué quieres de nosotros? El ruego de los incrédulos, de los que estaban apacentando, ellos dijeron, vete de aquí, Jesús, vete de nuestros entornos, Jesús. Pero había otro ruego, y el ruego más importante, el ruego del endemoniado, el ruego del pecador. Fíjate, el versículo 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y esta es la vida de cuando un hombre es transformado, vive una vida de ruego para el Señor. Señor, quiero estar contigo. Señor, permíteme estar contigo, buscarte, estar en tu voluntad. Cuando Dios transforma, la naturalidad de esa nueva criatura es rogar al Señor de que Él esté con nosotros, de que Él esté en nosotros. Tu ruego es para seguir con Jesús, porque esto fue lo primero que dijo este hombre al ser sanado. Quiero estar contigo. ¿A quién se parece más tu ruego? Luego de que Jesús se presenta en tu vida, ¿a quién se parece más tu ruego? ¿No? ¿A los demonios? Sí creo en ti, Jesús, pero te ruego que me dejes hacer lo que yo quiero. ¿No? Sí te sigo, Jesús, pero déjame vivir mi vida. Ese es un ruego de los demonios. O el ruego del incrédulo. Jesús, pues yo sé que eres un buen hombre, pero vete de mis entornos, no te metas conmigo, no te metas en estas áreas, ¿no? ¿A qué vienes aquí a mi vida? ¿Cómo es tu ruego? O aquel ruego del endemoniado que ha sanado. Señor Jesús, te ruego, quiero que estés conmigo, quiero seguirte. ¿A quién se parece más tu ruego? Este hombre le dijo, déjame estar contigo. Jesús reacciona de una manera negativa, pero porque no era el propósito que este hombre le siguiera como tal, sino que el propósito de este hombre era otro, era estar con su familia, porque Jesús le dice más, Jesús no se lo permitió,
¿no? Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús, te digo, no le permitió subir a esa barca, no porque lo discriminó o porque había tenido demonios, ¿no? Sino porque sus planes para con él eran otros, dentro de esa gracia y dentro de esa misericordia, ¿no? Es decir, la manera en que él seguiría a Jesús sería hablar de las grandes cosas que él había hecho con él, ¿no? Y de la misericordia que tuvo con él. Esa era la manera en que este hombre le seguiría a él, el contar de sus maravillas, el contar de lo que era él. Y dice el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y así fue. Lo que Dios dice, hace y manda hacer es digno de llevarse a cabo a manera de que otros se maravillen de quién es Él y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice Pedro, ¿verdad? Pedro 1, 18, 19, primera de Pedro, que Jesús nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir por la preciosa sangre de Cristo. Y Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, si a la luz de esto te has dado cuenta que tu vida no está en Cristo, sino expuesto a estas cosas, a estas potestades, necesitas saber que sin Cristo hay un olor a sepulcro en nosotros. Que sin Cristo no hay nada que pueda detener, no hay nada que pueda controlar. Que si tú te has dado cuenta de esto, que tú te des cuenta de que necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer de todo corazón que solo en Jesús hay libertad. Que solo Jesús puede libertar del pecado. Que solo Jesús puede libertar de Satanás, de la condenación, de las huestes. Y que por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir para otorgarnos su justicia a nosotros, para revestirnos, para vestirnos de esa armadura. Nuestra responsabilidad, ¿verdad?, es vestirnos diariamente de toda esta armadura para las acechanzas, para vivir una vida que le glorifique, que vivamos una vida de reconciliación con el Padre. Hermanos, solamente en Cristo hay libertad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo en tu palabra, Señor, porque tú nos muestras, Padre, en este pasaje, que solo en ti, solo en tu Hijo hay libertad, que no hay nada, Señor, nada externo, ni nosotros mismos, que pueda limpiar, que pueda quitar las acechanzas, que pueda quitar el querer vivir en la carne, que pueda quitar todo aquello que nos acecha, Señor, que solamente tú eres el Dios de autoridad, de poder, y que viniéndote a ti, Señor, viniendo a ti, reconociéndote, teniendo la fe y la esperanza en ti, Señor, podemos vivir descansados, puesto que tú nos llamas a todos aquellos que estamos cansados, atribulados, puesto que tú has prometido darnos ese descanso eterno. Señor, ayúdanos, Padre, a que cada mañana podamos revestirnos, podamos ponernos las vestiduras de Cristo para soportar, para saber qué hacer cuando las acechanzas de Satanás estén sobre nosotros, Señor. Guárdanos todo el tiempo, Señor. Guárdanos de ello, Señor. Permítenos venir a tu palabra todos los días para que podamos nosotros entender tu voluntad, saber qué hacer y que nuestro ruego sea
quiero estar contigo, Señor. Nuestro ruego diario, todas las mañanas, sea como aquel gadareno que tú transformaste, que sea, quiero estar contigo, quiero seguirte. No como aquel ruego de los demonios, no como aquel ruego de los que estaban alrededor, Señor, sino un ruego de reconocer que tú eres nuestro Dios de autoridad, de poder y de gloria. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.